Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, muy buenas tardes. Este miércoles 27 de enero del 2021. Definitivamente el tiempo pasa rápido. Estamos a punto de finalizar el primer mes del 2021. Estamos en medio de una pandemia que ya, por lo menos en México, vamos a alcanzar el año de estar en aislamiento y en la lucha por la salud y la protección de las personas de este país, y nosotras incluidas en Violeta Radio. Estamos en una emisión más de La Cocina de Chabela. Ustedes saben, este programa que se transmite los miércoles a las 12 del día para, alrededor de una mesa, conversar sobre la vida pública de este país con pimienta feminista. Lo que pretendemos en La Cocina de Chabela siempre es conversar, recrear, traer a la memoria lo que ha sido el movimiento o los movimientos. Ahí hay un debate sobre si es el movimiento o los movimientos feministas, pero también otros movimientos sociales. Y pues estamos acá con Cecilia Figueroa, que como cada miércoles está al frente de los controles de estas transmisiones que se están llevando a cabo en Facebook Live, en internet, violetaradio.org, o en la frecuencia 106.1 FM en la Ciudad de México. Esperamos que nos acompañen en este programa, que en esta ocasión vamos a seguir construyendo la historia de una organización que ha sido fundamental para el posicionamiento de los derechos de las mujeres en la agenda pública de este país. Cecilia, buenas tardes. Pues más bien, como cada emisión en La Cocina de Chabela, nuestras invitadas se presentan a sí mismas, y yo nada más quiero decir que son entrañables compañeras que
pues a lo largo ya de muchos años hemos compartido luchas, historias, anécdotas, la vida, pues una parte de la vida de mujeres feministas dentro de CIPAM. Entonces, pues damos la palabra a Diana García para que se presente a sí misma y después Alejandrina García. Gracias. Ay, pues yo estoy muy emocionada de estar acá. Le tenemos mucho cariño a este proyecto. Y sí, pues yo estoy en CIPAM, hijo, pues ya tiene muchos años, creo que algo así como desde el 2003, cocinando proyectos, como bien lo mencionan, muchos de ellos justo cocinándose en la casa de CIPAM. Y bueno, pues desde mis inicios en CIPAM estuve haciendo actividades administrativas en la Secretaría Técnica de CIPAM, posteriormente en el programa de Juventudes. Como bueno, pues el tiempo pasa y una no es eternamente joven, por más que quiera, pues hay que buscar otras actividades, abrir otros caminos. Y actualmente en CIPAM estoy en el área de violencia, de prevención y atención de la violencia para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y gracias por la invitación. Alejandrina. Hola, buenas tardes. Pues soy Alejandrina García. Estoy desde el 2007 colaborando en CIPAM. Inicié en el programa de Mujeres y VIH y actualmente estoy a cargo del trabajo de feminismos y movimientos sociales, en donde llevamos, a veces me siento como propagadora de la palabra feminista, en otros espacios que no piensan que el feminismo puede ayudarles a enriquecer su movimiento social en favor de las mujeres. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y en efecto, también he estado en CIPAM cocinando varias ideas. Sí, en la cocina de Chabelita se han cocinado muchas ideas. Y yo identifico que en la historia de la organización, en la historia del trabajo que la organización ha decidido realizar, hay como un punto en el que justamente se amplía el trabajo, no solo se restringe a la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, que así inicia y que ya hablamos en aquel programa en septiembre ampliamente con las fundadoras de la organización en términos de la lucha por la despenalización del aborto, por ejemplo, o por la salud, ¿no? El acceso, el derecho a la salud, sino que hay una ampliación de los ámbitos, y lo acabas de mencionar, Alejandrina, hacia otros movimientos y otros ámbitos en donde la visión feminista y el quehacer feminista en términos de cómo abordar las problemáticas parecería que no encaja, que no es ahí el campo, pero que definitivamente en CIPAM se ha hecho y quisiera que me hablaran. Por ejemplo, traigo a la memoria pues el trabajo que se ha hecho en relación a los derechos de las personas migrantes, particularmente los derechos sexuales y reproductivos de las personas migrantes, pero no únicamente eso, o también, Diana, en el aspecto de la población joven, que también empieza a hacerse un trabajo para incluir a hombres y mujeres jóvenes en este asunto de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Nos pueden comentar sobre esto, Diana? Sí, bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, pues no están en una cápsula, ¿no? O sea, sabemos que todos los derechos son integrales y que además atraviesan y cruzan por todas las poblaciones. Hablar de las problemáticas de las mujeres no atañe solamente a las mujeres, eso es algo que el feminismo ha colocado de una manera muy puntual, ¿no?
Y es una reflexión a la que llegamos de manera casi que natural, en considerar que las problemáticas de las mujeres y las niñas es una situación mucho más compleja, y que en ese sentido hay que incluir a otras temáticas, otras poblaciones, otras miradas, ¿no? Incluso otros puntos de vista que alimenten y que pueda ser de ida y vuelta la reflexión. Esto que colocaba Alejandrina, en donde el feminismo o los feminismos abonan hacia otros movimientos, pues también otros movimientos abonan hacia las labores que nosotros hacemos. No dejan de ser prioritarias, pero sí identificamos que están cruzadas por otras categorías, otros intereses, otras reflexiones y otras poblaciones. Y en ese sentido, pues el tema de los derechos sexuales y reproductivos indudablemente se cruza con el de violencia, ¿no? Incluso justo fue con la población joven en que decidimos incluir otras temáticas, pues porque no podemos hablar del uso correcto del condón si hay una mujer que no tiene posibilidades de decidir si lo usa o no lo usa, porque vive una situación de violencia y ni siquiera identifica o ni siquiera tiene la posibilidad de decidir cuándo tener relaciones sexuales, cómo tener relaciones sexuales, porque vive una situación de violencia directa o porque hay un mandatos o pautas culturales que no lo favorecen, ¿no? En ese sentido, pues en CIPAM efectivamente nos hemos abierto a una serie de temas y a una serie de poblaciones que nos hacen mirar, o creemos o apostamos a mirarla de una manera más realista, que con toda la complejidad que implica pues todas las dinámicas sociales, ¿no? Sí, y en el caso de la población migrante con la que también ha estado trabajando CIPAM desde el 2009, es exactamente el tema de salud el que nos llevó a mirar hacia la población migrante. Cuando nos preguntamos por qué ciertos grupos de mujeres viven con VIH, y descubrimos que el VIH se acercó a sus vidas, pero por la profesión de su esposo o de su pareja estable. Y una de esas profesiones era ser migrante. Y en aquel momento las políticas migratorias internacionales permitían que los hombres viajasen con mucha regularidad entre México y Estados Unidos. Y eso hacía que el VIH se acercara a sus vidas. O sea, si el marido era trailero, policía, militar itinerante o migrante, o jornalero, tanto interno como internacional, las prácticas sexuales que él hacía repercutían en la vida de ellas. Entonces fue cuando vimos que era importante enlazarnos a este movimiento que en esos momentos no conocíamos. Y lo que sí hizo CIPAM fue la tarea, y fue investigar qué era el fenómeno migratorio. Ahorita uso estos términos que vienen del movimiento migrante, pero antes los desconocíamos, y donde aprendimos que la migración es un fenómeno que tiene lugares de origen, de tránsito, de destino y de retorno. Y nuestro trabajo inicial en migración nos dimos cuenta que teníamos que trabajar con las comunidades de origen, que era algo que sabíamos hacer, que trabajar con, en este caso, las personas en México. Y sí, hicimos una labor donde conjuntamos y acercamos a las organizaciones que trabajan VIH con las organizaciones que trabajan migración. Y empezamos a enlazar el trabajo, porque ninguno había vuelto a ver, por ejemplo, que la migración podría ser un factor adicional a todas las causales en las que uno puede, y causalidades en las que uno puede contraer VIH, ni los migrantes ver que el VIH, que hacían una serie de actividades de riesgo que los acercaba al VIH. Y así empezamos el trabajo, pero junto con eso empezamos también a trabajar con las organizaciones para y por migrantes. Y ahí los roles estereotipados de género estaban muy arraigados, que nuestra presencia y nuestra presencia como organización feminista sí hizo y empezó a impulsar el trabajo de mujeres migrantes para mujeres migrantes, o al menos empezar los diálogos para que las compañeras no solo estuvieran en las actividades del secretariado y de apoyo técnico, y sí más presentes en los espacios políticos. Al menos empezó ahí la discusión. Entonces, este entramado, sí, la salud nos llevó a otro tema con
con otras organizaciones que podían no tenerlo mucho en el radar. ¿Y cómo le llegaban a las mujeres migrantes ya en el trabajo? Ya nos has comentado que, pues bueno, en realidad ustedes trabajan, digámoslo así, multidisciplinariamente con otras organizaciones. Y bueno, queda claro que esta es la mejor manera de abordar una temática, ¿no? De manera multidisciplinaria. Pero en el momento en el que ustedes ya tuvieron ese contacto con las mujeres migrantes, ¿dónde fue? ¿Cómo les llegaron? ¿Cómo fue su contacto con ellas? Bueno, las mujeres migrantes también se abordan en estos momentos que el fenómeno migratorio está dividido. Entonces, sí, trabajar con mujeres que están en las comunidades de origen fue trabajar con las mujeres que se quedaron en México, trabajamos al inicio en Michoacán, Guanajuato y Baja California. Y ahí trabajamos con las mujeres que se quedan en México y hacen organizaciones mucho en temas productivos para poder usar las remesas y apoyar a otras mujeres. Y ahí vimos que sí era un vacío en ese momento, o sea, en 2008, 2009, era un vacío el tema de salud, de la salud en general y la población migrante. Y entonces fue impulsándose ahí. Empezamos a trabajar con las organizaciones de migrantes y entonces ahí hubo otro espacio de trabajo con las mujeres dedicadas a estos temas, ¿no? Ya sea desde la alta política internacional hasta el trabajo de albergues. E impulsamos una serie de talleres y pláticas sobre género, y donde había grupos mixtos, así fue como empezó el trabajo. Y eso también nos fue llevando a estas otras organizaciones que ya estaban en Estados Unidos, que son de mexicanas y mexicanos en el exterior, y ahí fue otro espacio donde empezamos a trabajar con estas mujeres. Entonces son un grupo muy variado de mujeres las que trabajan en migración, desde las que están con los migrantes dando comida, hasta las que pueden estar sentadas en la ONU debatiendo la agenda internacional. Pero lo que tenían en común es esta idea de impulsar más la participación de las mujeres, más la visión de las mujeres en la migración, y junto con todo este trabajo empezamos a hacer una serie de simposium, con académicos, albergues y organizaciones civiles. Entonces, estos simposium ayudaban también a esa visibilidad y cohesión en el tema mujeres y migración. Bien. Ale, pues fue un trabajo de años porque definitivamente alcanzar por lo menos ciertos objetivos en el trabajo que estamos haciendo en relación a la protección de los derechos de las mujeres, en este caso de las mujeres migrantes. ¿Qué podemos decir? ¿Hasta dónde se llegó? ¿Cuál fue el resultado? Pues yo creo que un resultado tiene que ver que en México se empezó a impulsar cuando llegó a la presidencia Enrique Peña Nieto, el movimiento migrantes estaba muy apesadumbrado porque era la vuelta al PRI en el gobierno, y más de un hombre que en el Estado de México había tenido una política muy violenta, y se empezó a organizar cómo contrarrestar muchas de estas cosas, y empezó a organizarse una red que actualmente se llama Colectivo de Migraciones para las Américas, pero ahí ese grupo empezó a impulsar política pública para que México tuviera un plan nacional de desarrollo dirigido a migrantes, y ahí hubo mucha participación de mujeres y personas jóvenes, y hubo mucho impulso en esto, hubo trabajo. Eso ha sido un gran resultado del trabajo coordinado entre diferentes organizaciones, pero también donde hay una gran presencia de mujeres y de la visión de las mujeres. Entonces, como era algo nuevo, empecemos a escribir política migratoria para México desde nuestra visión, sí fue mucho impulsar todas las visiones, ¿no? O sea, la mirada de jóvenes, la mirada de personas indígenas, la mirada de las mujeres. Entonces, fue un gran avance.
creo que otra cosa que ha habido de avance es estar mencionadas así con el tema mujeres y migración, y no migrantes, y que estemos como mujeres subsumidas en esa idea. Creo que otro avance en esto es la visibilidad de las mujeres en todos los momentos del fenómeno migratorio. O sea, en estos años ha sido, o sea, no exclusivamente el trabajo de CIPAM, pero sí hemos ido de la mano con algunas de estas mujeres, la visibilidad de ellos. Por ejemplo, el IMUMI, el Instituto de las Mujeres en la Migración, ha impulsado mucho un tema que tiene que ver con la educación de niñas y niños migrantes de retorno, pero lo hizo porque sabía que mientras los niños y las niñas tengan educación y estén en las escuelas, sus madres podían ir a trabajar. Entonces, esa mirada de atender un problema, pero desde cómo apoyar a las mujeres, son los cambios que ha habido en estos años. Muy bien. No sé, Cecilia, si tienes algo, alguna pregunta, ¿no? Porque Bueno, sí, entiendo entonces que cuando hablamos de migración o en relación a lo que ha hecho CIPAM, es migración centroamericana, sobre todo de mujeres de Salvador, Guatemala, Nicaragua, que no logran cruzar la frontera a diferencia de sus esposos, compañeros, hijos, y aquí están. Facilita la comunicación, la no presencia de ellos para el abordaje de estas temáticas sexuales. Mira, algo que sucede con el fenómeno migratorio es que cada vez que se hace un estudio salen cosas diferentes, es sumamente móvil. Entonces, cuando yo empecé, sí había esto que decías, que las mujeres viajaban paradas de las familias o viajaban para reunificarse con el esposo, pero actualmente pueden viajar la familia junta, o pueden viajar las mujeres solas, o mujeres con niñas y niños. Ha cambiado, como el movimiento ha cambiado. Pero sí, el hecho de migrar, de moverse de un país a otro, sí hace un empoderamiento y un fortalecimiento en las mujeres, porque muchas veces moverse ha sido porque el compañero varón ya no está, o porque soy la única que puede sacar adelante a la familia, y entonces es más fácil que yo encuentre trabajo en todo el sistema de cuidados que él encuentre trabajo. Sí, la migración da fortalecimiento a las mujeres y les da otras perspectivas. Y nosotros hemos trabajado con todas estas mujeres, tanto mexicanas como centroamericanas, por el movimiento que ha habido entre los países. Ya, gracias. yo me quiero regresar al tema que abrimos con Diana sobre el trabajo en la salud sexual y reproductiva de los jóvenes, de las personas jóvenes. Hubo también durante muchos años un trabajo que CIPAM estuvo realizando para la conformación de un modelo de atención. Y mi pregunta es, ¿por qué en su momento se consideró necesario crear un modelo de atención a la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes, Diana? Me parece que la importancia radica particularmente en que no se identificaba que las personas jóvenes tienen necesidades diferentes a otros grupos poblacionales. Por ejemplo, algo que se considera y que es más bien un mito es que las personas jóvenes no se enferman o no tienen dificultades, que todo lo pueden resolver. Otro de los mitos es que hay tanta información en Internet que no se necesita un trabajo específico sobre las juventudes porque pues googleas y ya, ¿no? Sin embargo, esto no es así. Hay una gran diversidad de personas jóvenes y a veces se pierde esa diversidad. Se considera que todas las mujeres saben usar métodos anticonceptivos. Se considera que todos los hombres tienen información suficiente y pueden acceder a condones de forma gratuita. Y cuando nos acercábamos a los centros de salud, pues resulta que cuando una joven iba a pedir condones, pues no siempre se los daban porque consideraba la trabajadora social, la enfermera, que no estaba en edad para esas cosas, ¿no?
Entonces, algo que hicimos con los modelos de trabajo con juventudes es justo que no trabajábamos solo con jóvenes, trabajábamos con sector salud y con sector educativo para que se creara una estrategia vinculada en donde tanto, por ejemplo, los espacios escolares, tanto profesores como médicos escolares, como cuando tienen sistemas de tutoría, tuvieran información suficiente y sensibilidad para identificar que estas problemáticas no estaban resueltas, que en las escuelas, por ejemplo, preparatoria y secundaria, el índice de embarazo es muy alto y que puede tener un impacto, pues incluso en generaciones, y deja la escuela en una situación de este tipo, que había situaciones de violencia sexual entre pares, pero también por parte de docentes, por parte del personal médico, hacia las chicas, hacia los chicos, y que tampoco se estaba poniendo el énfasis en ello. Es decir, identificamos que había una serie de problemáticas que no estaban valorándose en su justa dimensión y que se necesitaba un trabajo articulado entre diversas instancias para poder resolverlo, y en donde no fueran personas adultas dando soluciones hacia las personas jóvenes, sino que las personas jóvenes en primera voz pudieran explicar lo que necesitaban y cómo lo querían, ¿no? Ellos y ellas tenían en sus manos la respuesta a cómo ir identificando y dando pautas para poder acercarse a tener una mejor condición de salud, que los espacios escolares no estuvieran desprovistos de las necesidades en salud sexual, es decir, la sexualidad atravesaba los procesos escolares, ¿no? Como esto, tan claro como este ejemplo de un embarazo, ¿no? Evidentemente la sexualidad impacta en otras áreas de la vida de las personas jóvenes, y esto es algo que no veíamos que había tanta claridad, y que cada una de las instancias hacía un trabajo pero desarticulado, por acá cuestiones educativas, por acá cuestiones de salud, cuando en realidad habría que sumar, conjuntar, teniendo en el centro a las personas jóvenes. El modelo tuvo como esta característica, colocar a las personas jóvenes en el centro de las discusiones y de las reflexiones. Entonces podíamos identificar y podíamos tener estrategias en donde jóvenes estaban al frente compartiendo sus experiencias a un grupo de médicos, ¿no? A un grupo de médicos, de médicas o de personal de salud, hablando de sus sentires, de sus necesidades, de sus dificultades, y con personal académico, personal docente, también identificando sus propias problemáticas y por qué les hacía tanto ruido hablar de sexualidad con las y los jóvenes cuando los tienen ahí enfrente y estaban viviendo en el día a día estas problemáticas. Entonces, pues las características de este modelo se centraban en eso que creíamos que necesitaba ser fortalecido, y también incluyendo estas condiciones de violencia, en donde pareciera que hay una total libertad, un libre albedrío de mujeres y hombres jóvenes para decidir sobre su sexualidad, cuando en realidad hay un montón de cosas atravesadas que limitan poder tomar decisiones tan libremente como quisiéramos. Entonces, como que era destapar esta serie de problemáticas que estaban ahí latentes, dificultando el ejercicio de la sexualidad plena, responsable, y como lo que siempre pensamos que puede ser ideal, ¿no? Que se ejerza la sexualidad con total conciencia. Entonces era como develar estas problemáticas. ¿Y crees, Diana, que a raíz de este modelo, o a raíz por lo menos del trabajo que se ha realizado entre las instituciones educativas para los jóvenes y los servicios de salud, ha habido algún cambio en la manera, en el abordaje que se da a la salud de las personas jóvenes? Yo creo que sí hay cambios, porque actualmente podemos encontrar una serie de estrategias que ya incorporan, por ejemplo, elementos participativos, ¿no? Que antes no estaban presentes. Cuando estamos hablando de esto, pues desde el modelo de Sexunam, ¿no? Hasta la fecha han pasado muchísimos cambios, y creo que el trabajo de CIPAM es solo como abonar, no es que seamos nosotras las que
logramos el cambio, sino una serie de factores, y nosotros abonando en lo que se puede, ¿no? Tenemos materiales, abonamos con procesos educativos, creo que abonamos también con la reflexión a jóvenes que de otra manera hubiera sido muy difícil que se acercaran a esta información, y podemos encontrar que CIPAM pudo ser semillero de grupos de jóvenes, y cuando hablo de jóvenes no me refiero solo a los jóvenes estudiantes, que es con quienes trabajábamos principalmente, sino también jóvenes médicos, jóvenes trabajadoras sociales, jóvenes que ejercen la medicina o la enfermería o alguna otra área de la salud, y que pueden tener incorporados ciertos elementos que no se adquieren en la academia propiamente, ¿no? O sea, hemos trabajado también con programas curriculares, y lo que identificamos es que la sexualidad se ve como en su parte más biológica y está desprovista de estos otros elementos, ¿no? Hacer una revisión de las determinantes sociales como marcos teóricos o conceptuales que nos ayudan a identificar por qué se embarazan las mujeres aún sin quererlo, ¿no? ¿Por qué los jóvenes adquieren una infección de VIH aun cuando tienen información? ¿Por qué las mujeres no salen de una relación de violencia aun cuando saben que eso no es lo mejor para ellas? En fin, como aportar a una reflexión diferente, y creo que en ese sentido podemos identificar como estos proyectos como semilleros de reflexiones. Y los cambios, pues sabemos, son cambios que llevan mucho tiempo. Este mismo proyecto del que hablas, Maru, el de los modelos de atención, bueno, pues yo creo que nos llevó conformarlo algo así como 10 años, ¿no? En su desarrollo y en el ensayo y error, y en poder llevarlo a las instancias de gobierno, probar su eficiencia, probar sus beneficios, no identificar que sí disminuye el número de embarazos en jóvenes, que las personas jóvenes sí están interesadas en tener información de calidad, que sí pueden tomar decisiones sabias y lo mejor para ellas cuando tienen los elementos para hacerlo. Bueno, llevó su tiempo, ¿no? Nos llevó muchos años, los materiales están allí. ¿Y cómo miden, Diana? ¿Cómo miden la efectividad del programa? ¿Cómo lo han medido ustedes? Pues en su momento, dado que fue un proyecto bastante largo, podíamos tener instrumentos de medición cada determinado tiempo, por ejemplo, cada 3 años, pero también al final de los proyectos hacemos una valoración con una metodología bastante cuidada, metodologías que abordan evaluaciones cualitativas y cuantitativas mediante instrumentos como cuestionarios autoaplicados, también con mediciones, por ejemplo, de los cambios en los conocimientos respecto a una generación y otra, ¿no? O una misma generación cuando ingresa y cuando sale. Y también sobre los procesos de participación, cuántas personas jóvenes continúan participando en movilizaciones sociales, sean feministas, de diversidad sexual, en torno a la violencia o cualquier otro ámbito del ejercicio de derechos, ¿no? Entonces, tuvimos varios indicadores, algunos cualitativos y otros cuantitativos que sistematizamos y tuvimos en gráficas y que presentamos en su momento. Esto fue pues en el 2010, me parece. Es que, híjole, con el asunto de los años y tantas cosas que sí hemos hecho, pero sí, más o menos como por el 2006 terminamos una fase y otra fase la terminamos en el 2009, en el 2010 ya estábamos teniendo los resultados, ¿no? Bien. Entonces sí tenemos instrumentos de medición tal cual, diseñados, además he de decirlo, con el acompañamiento de varias agencias de financiación. El equipo que operaba y que coordinaba este proyecto, yo incluida, pero también otras compañeras antropólogas, digamos con una formación muy sólida en el trabajo de investigación social y acompañadas de las instancias internacionales o de financiación que ayudaban también con aportes metodológicos para poder tener un trabajo pues con mucha seriedad, bastante sistemático y con esto, ¿no? Con mediciones y evaluaciones que no sean solo como de apreciación o de perspectiva, sino como muy sólidos.
Qué interesante. Pues fíjate que te planteo ahora la pregunta porque precisamente estamos en días en donde se nos están mostrando muchas mediciones con relación al censo, ¿no? Y el día de ayer estaba yo mirando cómo se ha incrementado la población femenina, como la masculina, como la cuestión de la educación sexual. Y se hace muy interesante esto que nos están comentando, ¿no? Y que definitivamente los cambios se dan a través de un proceso largo que lleva muchos años, pero que además es un trabajo muy serio, hecho desde las organizaciones de la sociedad civil y que las organizaciones feministas han aportado metodologías de estudio y de trabajo, ¿no? Para el cambio social, definitivamente. Y el trabajo particularmente de Diana y Alejandrina, en este caso al interior de CIPAM, me parece que ha sido fundamental para establecer ese tipo de metodologías. Pero bueno, sí, di. No, no, es que justo esto me parece que a veces no se identifica tan claramente, ¿no? Como los aportes metodológicos y los aportes teóricos a veces es más fácil, pero efectivamente en el trabajo feminista o en los movimientos feministas hay una metodología, a veces sistematizada, a veces no sistematizada, pero que está ahí presente y que me parece súper importante rescatar porque sí hay una forma de hacer las cosas cuando se hace desde una mirada feminista. Eso se me hace así súper importante. Sí. Qué bueno. Yo quisiera que entráramos a otro tema, pero antes tenemos que hacer una pausa. No se va a escuchar en Facebook Live, solo se va a escuchar en Internet y en FM. Y es una cápsula que Diana y Alejandrina conocen perfectamente, que habla justamente de la vida de las mujeres que viven con VIH, que hemos transmitido ya en Violeta Radio en alguna ocasión. Y bueno, para quienes nos van a escuchar en FM o en Internet, esta cápsula se llama Fuchsia, que es un color que relacionado con la protagonista de esta historia. Ustedes no la van a escuchar, en Facebook Live no la van a escuchar, pero yo les digo cuando regresemos. Estamos atentas.
Bien, pues quienes nos escucharon en FM habrán escuchado una cápsula que relata pues la vida o momentos claves de la vida de mujeres, de una mujer en este caso, que vive con VIH, y ese es otro ámbito de muchos años de trabajo que CIPAM ha realizado. En 1991 se abrió el primer centro de detección de VIH especializado en mujeres con perspectiva de género, y el trabajo con mujeres que viven con VIH sigue. ¿Qué nos pueden contar de esto, Diana, Alejandrina? Pues ha sido un trabajo muy enriquecedor, con bastantes altibajos, porque es complicado mantener un trabajo articulado, pero también bastante satisfactorio. CIPAM efectivamente tiene toda una historia de trabajo con mujeres de VIH, y en lo que a mí corresponde en hacer este cruce entre VIH y violencia, como se identifica en la cápsula que está en la vida cotidiana de las mujeres que viven con VIH, casi en su mayoría, pues nosotras hacemos un trabajo de acompañamiento para estas mujeres mediante una estrategia que se llama grupos de reflexión, que favorece que las mujeres puedan organizar la vivencia del VIH en sus vidas, la llegada del VIH, y trabajar todos los aspectos vinculados con ello. No solamente desde la parte concreta de ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Muchas de ellas se enteran del VIH cuando sus parejas fallecen, y allí se enteran que tienen VIH y se miran viudas y con hijos y sin saber qué hacer, ¿no? Y además con un diagnóstico de ellas positivo. Entonces, este acompañamiento que no solamente hace CIPAM hace la propuesta metodológica, que tiene antecedentes muy antiguos en el tema del feminismo, pero que son las propias mujeres en un trabajo de pares que aporta para sostenerlas y para encontrar estrategias conjuntas de solución a problemas no solo de VIH, sino cosas muy concretas como ¿y ahora de qué voy a mantener? ¿En dónde voy a dejar a los niños? Hasta cuestiones informativas. Entonces abarcamos varios aspectos de la vida y nos permite ir consolidando un trabajo en red, un trabajo de ciudadanía que no se queda solo en la reflexión personal e individual, sino que favorece identificar la violencia y los temas de salud como vinculados con procesos de derechos y con estrategias comunitarias, trabajo conjunto en donde todas se salvan a todas, ¿no? Y en donde esto implica un ejercicio ciudadano de acceder a la información, de acceder a medicamentos, de acceder a vidas dignas. Ahora por pandemia, y dado que son un grupo de población vulnerable, el contacto es mínimo, presencialmente ninguno, ¿no? Lo que hacemos es tratar de estar atentas, trasladarles información, y esperamos, porque ellas lo dicen y nosotros lo decimos, pronto poder volver a reanudar este trabajo grupal que, aunque estemos en pandemia, ellas continúan haciendo porque se continúan acompañando. Han operado a varias de ellas, han tenido algunas situaciones de salud y las otras acompañan, ¿no? Estamos ahí atentas, vinculadas, pues porque eso, se trata de formar colectividades. Y este es un trabajo interesante, importante, aunque el trabajo de CIPAM de manera histórica tiene no solamente esta vertiente, esta línea, ha tenido muchísimas otras vinculadas con las políticas públicas y con el trabajo de comunicación también, ¿no? El trabajo articulado con migración, mujeres que viven con VIH han ido con las mujeres migrantes a platicarles sobre sus experiencias en el trabajo con la metodología de grupos de reflexión para que de allí pueda haber un aprendizaje conjunto de estrategias. Hemos trabajado con mujeres que viven con VIH para la prevención de estas problemáticas en jóvenes. Entonces se han ido a las secundarias, han ido a trabajar con mujeres embarazadas, con personal médico, con personal docente,
también con mujeres en situación de trata, porque la violencia, el VIH y otras condiciones de salud están allí presentes. Entonces hemos hecho también trabajo con mujeres en situación de trata, migrantes justo hondureñas o de otros lugares. Entonces, pues se abre como un abanico de posibilidades frente al tema de VIH vinculado con otros temas y con otras estrategias, y la propia población, las propias mujeres que viven con VIH con un potencial enriquecedor para poder transmitir su experiencia y aprendizajes. Muy interesante. No, definitivamente, a mí me parece que el trabajo que se ha hecho con las mujeres que viven con VIH son como también modelo, no me gusta mucho la palabra modelo, pero sí un espacio colectivo, comunitario, por decir de alguna manera, en donde se generan lazos de apoyo entre estas mujeres, por lo menos las que me ha tocado conocer a través del trabajo que se ha hecho en CIPAM y con quien también he tenido la fortuna, el honor, la alegría, porque incluso lo puedo decir así, de trabajar y conocer la manera en que las mujeres que viven con VIH son sobrevivientes, definitivamente sobrevivientes de su circunstancia, no solo de salud, sino también de su circunstancia social, ¿no? En relación a, pues, al estigma que se vive a partir de una condición de salud como es el VIH, y también de una condición socioeconómica particular y otras situaciones que se entretejen, ¿no? Di, en el caso particular de la violencia, me parece que las mujeres que viven con VIH definitivamente también tienen una situación, en su mayoría, no completamente, pero en su mayoría, una situación, una historia de violencia, ¿no? Sí, no solo de una situación que la lleva al VIH, sino de una historia justo de violencia. Eso es muy marcado en las mujeres que viven con VIH y que no podemos dejar de abordar, porque algo que le interesa mucho al sector salud es el apego al tratamiento. Mientras ellas tengan un apego al tratamiento y aparezcan como el VIH como no detectable mediante las pruebas de laboratorio, entonces es que tuvimos éxito. Digo tuvimos porque sabemos que es un trabajo conjunto, pero resulta que si no abordas situaciones emocionales, si no abordas las situaciones de violencia pasadas, presentes o futuras, entonces difícilmente van a tener un apego a los tratamientos médicos y van a resolver otro tipo de situaciones como las económicas o del acompañamiento de las parejas o las problemáticas con los hijos. Pues no se va a poder resolver. Entonces hay que apostar a una mirada mucho más integral. Uh-huh. Y yo sé que Maru decía que no le gusta hablar de modelos. A mí tampoco. Yo diría que CIPAM tiene en su estilo de trabajo, porque pues ya dijiste, desde 1991 se está abordando la unión del tema del VIH con el tema de mujeres. CIPAM lleva desde 1991 haciendo esto, y a cargo de este trabajo hemos estado diferentes personas en CIPAM, diferentes mujeres. O sea, Gina, otra colaboradora de Violeta, estuvo al frente del programa de mujeres y VIH. Y creo que en cada momento CIPAM, en todas sus vertientes, CIPAM siempre puso en el centro a las mujeres. Pero en algunos momentos era sí el centro de las mujeres, pero en estos momentos queremos que el mundo sepa que a las mujeres también les da VIH, y entonces apoyémosla a hablar y que pueda dar su testimonio de una manera protegida. Ya hacíamos talleres de radio para que ellas pudieran hablar de su testimonio sin salir heridas o lastimadas. Que sean ahora voceras en otros espacios, que puedan dar su testimonio a tomadores de decisión. No, ahora fortalecer, en otro momento fue fortalecer su presencia en los espacios donde se toman decisiones, que en México es en Sencida, en el centro, en el sector salud.
Y claro, el trabajo del que habla Diana es muy importante porque, como bien lo dijo, no trabajar esos otros temas que sí afectan emocionalmente a las mujeres, que puede impedir el apego al tratamiento, se vuelve relevante. Pero creo que de todas las formas en que CIPAM ha colaborado en este tema, las mujeres con VIH han sido el centro y les hemos preguntado, ¿y ahora qué quieres hacer? ¿Y cómo lo quieres hacer? O sea, el trabajo que llevó a cabo Gina en su momento fue hacer encuentros nacionales, porque no, las mujeres con VIH se sentían solas y aisladas y que nada más les pasaba a ellas, porque no sabían que había otras mujeres en el país que vivían lo mismo. Y ese ser el centro, yo sí creo que empezó a darles a las compañeras con VIH presencia, dignidad y entender que también son ciudadanas de este país y que lo pueden ser de diferentes maneras. No ser un modelo, pero sí es el estilo de CIPAM. Alejandrina, Diana, no sé si ustedes como en una decisión colegiada, no sé cómo funcionan. Lo que sí sé es que pues es evidente el importante trabajo que ha hecho CIPAM a lo largo de tantos años y que es difícil poder ubicar a Salud Integral para la Mujer en el costal que ha armado el gobierno federal en relación al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. En este contexto en donde pues hay un discurso que desconfía de la actuación de las organizaciones de la sociedad civil, ¿tienen ustedes una postura al respecto? ¿Quién dice yo? Sí, tenemos una postura al respecto. Desde sus inicios, digo, y no es una postura solo de las aquí presentes, ¿no? Como reflexiones que sí pueden delinear una postura en particular. Pero lo que sí creemos es que hay tareas de gobierno que le corresponden al gobierno, ¿no? Sí. Que efectivamente hay organizaciones civiles que no tienen una apuesta por hacer contrapeso a las propuestas de gobierno, sino solapar. También lo creemos, también existen, y creemos que efectivamente hay una serie de tareas que las organizaciones civiles han realizado, pero que corresponde al gobierno asumir esta responsabilidad, ¿no? Creemos que la sociedad civil tiene que estar vigilante y que es necesaria para potenciar ciudadanía, pero que hay una delimitación muy clara de responsabilidades de lo que le corresponde al gobierno y lo que le corresponde a la sociedad civil organizada. Y sabemos que también las organizaciones de la sociedad civil de repente se han vuelto un botín o una estrategia para fines partidistas. Exacto. Y que debemos mantenernos alejadas, alertas y sobre todo defender la autonomía de la sociedad por la sociedad misma, pues, ¿no? Entonces, yo podría resumir de reserva de lo que ahora comenten mis compañeras, pero yo podría resumir que la postura de las organizaciones de la sociedad civil desde nosotras debe ser de autonomía. Y esta autonomía es el principal eje que la sostiene. Si esta autonomía se pierde, entonces ya deja de cumplir sus propósitos, ¿no? La sociedad civil. Y claro que necesitamos apoyo y claro que necesitamos visibilidad, pero este apoyo y esta visibilidad no tiene que estar por encima de la autonomía que debemos de guardar. Maru, sí, bueno, pues en este programa el tiempo se va y en cada uno de los programas siempre no nos alcanza, pero yo no quisiera que nos despidiéramos sin hablar de el quehacer de CIPAM actual. Y bueno, ya sabemos que Violeta Radio es uno más de los proyectos actuales de CIPAM, pero también se sigue trabajando en las otras áreas y recientemente estuvieron trabajando mis compañeras en un proyecto para prevenir la violencia en una zona del país que es de las más violentas.
si no es que la más violenta, ustedes me dirán, Ale y Alejandrina y Diana, de un proyecto con mujeres jóvenes. Entonces quisiera que no nos vayamos y no nos despidiéramos sin que conversáramos sobre esto. Bueno, no sé, Ale, ¿quieres comentar? Bueno, sí, el proyecto en el que estuvimos colaborando CIPAM está dentro de la iniciativa Spotlight que tiene Naciones Unidas junto con la Unión Europea, cuyo fin es muy loable, que es en América Latina terminar con los feminicidios. Entonces en México, o sea, ese es como el gran impulso. En México está trabajando en 5 municipios, 2 de ellos son Ecatepec y Naucalpan, en donde CIPAM colaboró en ese trabajo. La propuesta, Spotlight tiene diferentes pilares de trabajo y nosotras aportamos trabajo y coordinación en el de rehabilitación, habilitación de espacios públicos. Y ha sido un trabajo muy interesante. Porque Maru decía puede ser los lugares más violentos del país. No lo sé, no sé si es el lugar más violento, pero sí ocurre demasiada violencia y las mujeres y las niñas están en constante riesgo de vivir diferentes tipos de violencia. La apuesta es a transformar el espacio público para hacer espacios públicos donde puedan estar las mujeres. Pero CIPAM lo hizo desde el trabajo comunitario y desde conocer lo que dicen las comunidades. Ecatepec y Naucalpan son lugares donde sí hay trabajo comunitario, sí hay trabajo organizado, pero ha sido muy defraudado por el gobierno local, entonces, y por algunas otras instancias. Entonces sí es importante escucharles y saber desde ellas y ellos qué es la violencia y qué lugares creen que son los necesarios a transformar. Y fue gran parte de lo que hicimos. ¿Te gustaría continuar, Diana? Sí, pues mencionar que este trabajo pues es bastante complejo, sobre todo en pandemia. Nos enfrentamos con una situación terrible de ahora cómo hacemos trabajo comunitario si estamos con una situación de pandemia y no queremos arriesgar a nadie. Entonces ha tenido sus propias dinámicas y hemos tenido que echar mano de medios virtuales y situaciones que nos ayuden a sacar adelante, pues porque además ustedes lo saben, el feminicidio no ha parado, al contrario, ¿no? Las situaciones de violencia se incrementaron durante la pandemia, entonces no parecía, pese a que las condiciones eran adversas, no parecía el mejor momento para renunciar a actividades como esta, sino todo lo contrario. Por otro lado, las organizaciones en Ecatepec y en Naucalpan siguen trabajando. Aunque haya pandemia, aunque estemos en semáforo rojo, ellas siguen saliendo a apoyar a las mujeres, ellas siguen acompañando. Entonces, justo pues no era el momento. Previo al semáforo rojo pudimos hacer algunas actividades, ya con semáforo rojo tuvimos que parar algunas cosas que eran de trabajo en calle, y esperamos poder reanudar en cuanto esto sea posible, pero cuando se hace trabajo de rehabilitación de espacios, se coloca en la comunidad la respuesta. Esto es totalmente adecuado desde nuestra mirada. En Ecatepec particularmente, no solo ya había comunidades que estaban haciendo este trabajo, sino que ya están articuladas y conformadas como colectivas. Ustedes saben seguramente que Ecatepec, por toda la situación de violencia que vive desde hace bastantes años, pues las mujeres han dado respuesta y particularmente los grupos y colectivas de mujeres feministas. Entonces sabemos que en Ecatepec hay un grupo o muchos grupos y muchas colectivas feministas ya haciendo esta labor de manera tal que nosotras no queríamos llegar a inventar nada, simplemente hacer contacto con ellas y poderles escuchar esto que decía Alejandrina. Entonces, tuvimos sesiones de diagnóstico, de intercambio, algunos presenciales cuando se pudo, otros solo virtuales por la pandemia, pero finalmente, por ejemplo, en Ecatepec pudimos escuchar a 22 organizaciones y colectivas de Ecatepec, 9 participantes independientes y algunas instituciones que son algunas personas que median como los COPASI entre sociedad y gobierno, y poder hacer diagnósticos comunitarios bastante
bastante interesantes respecto a los cómo, los porqués y los dóndes y por dónde seguirle para eliminar estas situaciones de violencia. Entonces, pues lo más enriquecedor de esto es la articulación, como siempre, ¿no? O sea, este sello que decía Alejandrina, pues creo que se caracteriza mucho por apostar a la articulación de los grupos que ya existen y de las personas interesadas en los temas. Entonces, pudimos contactar muchas de ellas jóvenes feministas, otras no necesariamente ni jóvenes ni feministas, pero que tienen un sentido muy claro de por dónde debemos de seguir y la gravedad del problema de los feminicidios y la violencia en Ecatepec y en Naucalpan, y que necesitamos armar colectividades porque de otra manera esto no es posible enfrentar. Entonces, pues estamos todavía a medio camino, no hemos podido concluir, pero ha sido un trabajo bastante enriquecedor conocer sus estrategias, escucharlas, mirarlas, entender por qué de sus estrategias, cuáles sí, cuáles no. No sé, ha sido muy enriquecedor y seguimos en eso. Este año todavía vamos a estar haciendo una extensión de este proyecto para abarcar otros espacios públicos, pues porque resulta que las mujeres hemos sido excluidas de estos lugares, ¿no? Vemos en los parques que están los hombres reunidos, desde tomando, jugando juegos de mesa, pero también ocupan estos espacios y las mujeres pues pasan corriendo por allí porque no quieren ser agredidas. Entonces necesitamos recuperar esos espacios, que las mujeres tengan espacios en donde puedan comunicarse, mirarse, sentirse seguras. Sabemos que la violencia sucede mucho en casa, pero también en los espacios públicos, y lo que ellas mismas nos decían es que los espacios públicos son un espejo de lo que pasa dentro de las casas, dentro de las familias. Entonces necesitamos abordar todos los espacios, pero partiendo de sus necesidades y de sus ideas, no inventarlas, pues nosotras estamos como mediando y acompañando, pero realmente quienes tienen las respuestas y quienes nos van dando pauta de por dónde y cómo, pues son las propias organizaciones de Ecatepec. Conocerlas ha sido de las mejores cosas que me han pasado desde que estoy en CIPAM y alimentan, ¿no? Es su proyecto de vida, no es un trabajo, no es algo adicional. Es como el centro de su trabajo cotidiano y me parece súper valorado, y pues estamos allí con ellas tratando de identificar, de acompañar y de hacer lo que está en nuestras manos para apoyar sus propios procesos. Pues yo puedo dar fe de lo que he visto acá en Naucalpan, porque yo estoy en Naucalpan, soy habitante de Naucalpan desde hace 40 años. Y sí, he de decirles que a partir de que se anunció esto del programa Spotlight acá en el municipio, y ahora en el contexto de la pandemia, de verdad es que tenemos un chorro de convocatorias para participar en talleres, en webinarios, en mesa redonda y análisis, que te lo digo con toda sinceridad, a veces no te da tiempo, aunque aceptes gustosamente las invitaciones. Se ha producido tanto, yo no sabía, sinceramente se los confieso, que ustedes estaban de alguna manera participando en estos dos municipios que ya comentan, pero yo sí puedo dar fe de que se están haciendo cosas muy interesantes, al menos acá en Naucalpan, ¿no? Y me alegra saber que, pues, de alguna manera ahí está CIPAM. Felicidades y muchas gracias por esas aportaciones. Te invitamos, Ceci, nada más a que te des una vuelta, si puedes, por la colonia La Mancha. La Mancha 3. Sí, pues, La Mancha 3. Son 4 manchas. Ahí verás el trabajo que ha hecho la comunidad, las niñas pintando, los vecinos levantando basura, poniendo plantas, poniendo luminaria, y haciendo una serie de actividades, no solo a partir de este proyecto o de esta iniciativa, sino de manera pues histórica, pero cómo esto permite concretar una serie de actividades. Ahí sí puedes darte una vuelta por esta colonia y por el kiosco, está identificado el trabajo. Y decir nada más rápido esta aportación, La Mancha es de las colonias, toda es una franja muy amplia que hace frontera con lo que es la Herradura y la parte de una plusvalía enorme con Huixquilucan. Y miras los contrastes, bueno, es algo impresionante. Gracias, hasta ahí dejo mi comentario. Pues muchísimas gracias, porque incluso siendo compañeras de trabajo, siendo compañeras de la misma organización, yo ahora escuché un montón de cosas que no siempre tenemos la oportunidad de comunicarnos, que me parecen súper valiosas.
para la construcción de comunidad, de una comunidad mucho más amable y solidaria entre mujeres y para las mujeres, sobre todo de estas zonas que viven unas situaciones terribles de violencia. Pues llegamos al final de esta cocina de Chabela. Nos estaban escuchando en FM 106.1, en www.violetaradio.org y en Facebook Live nos están mirando también. Ya no vamos a escuchar otra cápsula de esta serie que produjimos sobre mujeres que viven con VIH. En FM sí la vamos a escuchar, pero no acá en este Facebook Live tampoco. Pero les agradecemos muchísimo la atención que nos han brindado y muchísimas gracias Diana García y Alejandrina García, que tienen el mismo apellido, pero no son hermanas. Pero sí somos García. Pero somos muchísimas gracias por haber estado en esta cocina de Chabela. Gracias. Hasta el siguiente mes. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.